tienes preparado para hoy. Señor de los cielos, te pido en el nombre de Jesús que su Espíritu Santo sea el que, Señor, ministre en esta mañana y que todo, Señor, pueda ser de bendición para cada corazón, porque tú conoces, Señor, qué es lo que necesitamos. Abre nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Como ustedes ven en pantalla, la lección está en Hechos 10, del 1 al 8. El texto clave, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y damos lectura en el nombre del Señor. Por favor, el texto es, demos lectura. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. ¿Tiene usted la lección de hoy? ¿Buscó? La siguiente, por favor. Vamos a hacer una introducción para ubicarnos en el tema. En el capítulo 7 vimos la defensa y muerte de Esteban, en donde Saulo consentía su muerte. ¿Ustedes se recuerdan? Sí, ya. El capítulo 8, la persecución contra la iglesia permitió la expansión del evangelio en Samaria, con Felipe, ¿se acuerdan? Y apareció un tal Simón que pretendió neciamente comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Vimos también la conversión y bautismo del etíope, donde un ángel enviado por Dios envía a Felipe para esta misión. Cabe mencionar que el etíope no es considerado como gentil. No era menor que el pueblo de Dios estaba esparcido, estaban también en otros países, y ahí muchos nacían, crecían, y este etíope se dice que el versículo 27 del capítulo 8 dice de que él iba a adorar. Él era un judío nacido en Etiopía. Eso es lo que se dice. Anclado por el versículo 27 del capítulo 8. En el capítulo 9 vimos la vivencia de Saulo con el Espíritu Santo. Lo que hizo el Espíritu Santo en él fue transformación de fariseo a cristiano y de Saulo a Pablo. En el tiempo de Saulo, él era ciego, esclavo de la oscuridad, y pasa al tiempo del nuevo hombre, Pablo libre, donde se abren sus ojos espirituales para ser siervo del Señor, un siervo fiel con devoción. Vamos a la otra diapositiva. Este capítulo 10 es muy trascendental para nosotros, para los gentiles. Lo trascendental de este capítulo es que nos relata la historia
del gran dilema, de la disyuntiva en la vida de la iglesia. Porque recuerden ustedes que esto se consideraba los judíos solo para ellos, pero no era el plan divino de Dios. Entonces, con la conversión de Cornelio, el centurión romano comienza a revelarse el fruto del sacrificio perfecto de Jesucristo, que vino a salvar a toda la humanidad, que el Evangelio es universal. Y allí hay una cita bíblica en Juan 12:47 y dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando venga, porque ya en su venida ya no va a ser como el cordero, como el siervo, sino va a venir como el juez justo. Así que tenga misericordia el Señor de aquellos que aún no le han recibido. Este capítulo retoma el capítulo 9 desde el versículo 32. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en el 9 hay un paréntesis, porque antes estaba el ministerio de Pedro, funcionando con Felipe, por la expansión, eran discípulos Felipe y los que tuvieron que salir por la persecución. Y en este capítulo 9 vemos que desde el versículo 32 retoma, Lucas hace mención, sigue el ministerio de Pedro. Este capítulo, ya del versículo 32, ¿verdad? Después iremos viendo el ministerio del apóstol Pablo, a quien se le denomina el apóstol de los gentiles. Pero cabe mencionar, como nosotros lo vemos acá, quien dio inicio, un puntapié, como uno dice, un vuelito para la conversión de los gentiles, fue Pedro. Aquí lo vemos. En este capítulo, en el versículo del 10 al 15, que después eso no me corresponde, la clase es del 1 al 8, pero lo vamos a ir viendo a medida que se desarrolle este capítulo. La próxima, por favor. Conversión de Cornelio, centurión fiel. Vamos a dar lectura al capítulo 10, del 1 al 8. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles confiado todo. Aquí ustedes pueden ver para que puedan imaginar como que están ahí, tener la idea dónde estaba Cesarea. Ahí hay unos puntitos rojos que dice Tel Aviv, porque este es un puerto dicen mucho de Palestina, otros de Jerusalén y otros dicen de la Tierra Santa. Este está situada a mitad del camino entre Tel Aviv y Haifa, sobre la costa del Mediterráneo. Ese mar es el mar Mediterráneo. La próxima, por favor. Ahora vemos quién es Cornelio. Aquí leímos recién, ¿cierto? Cornelio, un varón con virtudes loables. Por lo que leímos, sin duda, que era un hombre con características que tal vez si nosotros pensamos en nosotros, tal vez no tenemos muchas de las que él tiene. Este centurión romano habitaba en Cesarea. Cesarea era el cuartel general del gobierno en Israel. La palabra que leímos aquí recién, en el versículo 1, la palabra traducida como batallón, el término griego para una cohorte. Cohorte es una unidad militar. Bueno, tenían una estructura de legiones, pero no vamos a detallar ni cuántos hombres, pero dentro de esa legión estaban divididos en 10. Y este Cornelio Centurión estaba a cargo de una de esas divisiones. El concepto de cohorte romana debe entenderse en el contexto del ejército de la antigua Roma. ¿Por qué? Porque hubieron muchos cambios después de la estructura militar. Entonces, esta comprendía de 600 soldados organizados. Cornelio, sin duda, un hombre que sabía bien y a fondo lo que son el valor y la lealtad. ¿Lo cree usted por lo que leímos? ¿Se recuerda? ¿Usted pudo considerar lo que él hacía? Dice que este era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, ¿cierto? La próxima. Temeroso de Dios. En los tiempos del Nuevo Testamento se daba este nombre de temeroso de Dios a los gentiles que, cansados de la idolatría, de las inmoralidades y las frustraciones de la religiosidad tradicional, entonces se acercaban a la religión judía. Yo no sé, pero yo he conocido muchas personas que, no siendo cristianas, la verdad es que son un ejemplo de personas.
Y este era uno de los casos. Cornelio, sin ser cristiano, él era una persona generosa, una persona temerosa de Dios. Se acercaban a esta religión judía y no llegaban hasta el punto de circuncidarse y comprometerse a cumplir la ley, pero asistían a los cultos de la sinagoga y creían en un solo Dios y en la ética del judaísmo. En cambio, Cornelio, además, él era un sincero buscador de Dios, y como lo era, ¿qué hizo Dios? Dios lo encontró, salió a su encuentro. ¿Por qué? Porque Él mira el corazón. Podemos venir a la casa del Señor, ¿ya? Y decirnos, hermanos, todo. Pero Dios conoce nuestro corazón, las intenciones, el por qué estamos aquí. Y damos gracias al Señor por ello, porque Él nos escudriña y nos, a través de su Espíritu Santo, nos va revelando en su palabra, en la comunión con Él. Cornelio practicaba la caridad. Era un hombre amable. Su búsqueda de Dios le había hecho amar a los hombres. Y el que ama a su prójimo no está lejos del reino de Dios. A veces cuesta, humanamente hablando, pero con el Señor, Él trabajando en nuestros corazones, podemos, porque dice la palabra del Señor, soportaos los unos a los otros. Uno puede tal vez al enemigo tenerle cuidado, más distancia, ¿cierto? Porque nada bueno trae. Pero entre nosotros, que tenemos diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, tenemos que respetar el espacio de cada uno y soportarnos en el Señor. Cornelio era un hombre de oración. Puede que todavía no conociera claramente a Dios, al Dios nuestro, al Dios a quien oraba él. Pero según la luz que había recibido, vivía cerca de Dios, sin duda, ¿cierto? Con toda esa, ¿sabe qué? Esto para mí ha sido bueno, porque yo siempre pensé en Teresa de Calcuta, que hacía tantas buenas obras, pero qué tristeza que si no conocía al Señor, si no aceptaba a Cristo como su Salvador personal, no sirve de nada, porque nada podemos pagar el precio nosotros para encontrar la salvación. El Señor es claro, es categórico, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, no dice va, viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Jesucristo es Dios. En cuanto a la salvación, lo que recién hablamos, toda buena obra no tiene sentido. ¿Por qué quiero hacer una pausa en esto? Porque pareciera muchas veces que la palabra del Señor se contradice. Y aquí vemos dos textos bíblicos. Efesios 2, del capítulo 8 al 9, que dice, porque por gracia, ustedes, yo, todos, han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes,
sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Reina Valera. Aquí dice, para que nadie se jacte. ¿Qué dice Santiago 2:26? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cierto? Pero hemos visto que para la salvación, toda buena obra no tiene ningún sentido, ningún valor. En Efesios 8:9 dice que es el don de la libertad que Dios nos dio, sacarnos de la esclavitud del pecado para pasar a la libertad, libres de pecado, que Jesús hizo posible. Él, solo Jesucristo, es quien nos da el camino, la entrada, cuando le hemos recibido, ¿cierto? Como nuestro Señor. Él asume el castigo por nuestros pecados en la cruz mediante este don. En Juan 1, en Primera de Juan 1, capítulo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Sabe que esto yo estuve viendo en internet? Y hay que tener mucho cuidado, porque este versículo, como otros, dice, cambia un poquito el verbo, digamos, en futuro. Y no, Dios es presente. A uno pide perdón y obviamente Él sabe cuando es con sinceridad, Él nos perdona. Y dice, Él perdonará. ¿Cuándo? No es así. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que Internet, que es muy bueno, pero también distorsionan sutilmente. El enemigo nunca va a venir a usted a presentarse con la cachito, con cola, feo, no. Y es muy sutil, de a poquito él va entrando. Y si usted lo cree eso, él no le va a pedir permiso para otras áreas. Entonces, hay que tener cuidado con lo que leemos a veces por rapidez, buscamos en el celular. Y respecto a Santiago, capítulo 2:26, dan ejemplos aquí, que por la fe sin obra está muerta, dice. Pero Santiago presenta estas dos ilustraciones del punto de vista en el que está insistiendo. Por ejemplo, Abraham es un ejemplo de fe, es el padre de fe, ¿cierto? Nosotros sabemos que se dice que es el padre de fe y no es porque se dice, sino porque él lo demostró. Pero patentizó su fe ¿cuándo? Cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo único Isaac, cuando entendió que Dios se lo mandaba y que Dios es soberano y dueño de todo, de la tierra, de los que habitan en ella. Sabemos de que no hay algo más triste y ahora estamos viendo que con este virus sincicial, ¿cuántos padres están con sus corazones rotos porque sus hijos se están yendo? Y vemos este hombre que le había prometido por fe, él tomó, mire, y cuando estamos en situaciones extremas, generalmente olvidamos las promesas de Dios. Sin embargo, Abraham sabía de que había una promesa. ¿Y quién se la había entregado? Dios.
el fiel, el todopoderoso. Y aunque él tuviera la ceniza, Dios lo podía resucitar. Si Dios dio vista a los ciegos, Jesús hizo andar a paralítico, y también en el Antiguo Testamento le dijo a los huesos secos que vivieran, ¿cierto? Les dio vida a unos huesos secos. Sabemos que está también en la parte espiritual la iglesia, que a veces está como huesos secos, y el Señor puede poner vida en esos huesos. Así que siempre tenemos esperanza en el Señor. Y también Rahab, la ramera. Esta mujer era una mujer famosa, pero por sus acciones, ¿cierto? Dio refugio a los espías israelitas que habían ido a observar la tierra prometida. La siguiente. Ya, vamos leyendo. Ya, en el versículo 3. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día. ¿Cuál es la hora 9 del día? Las 3 exactamente, hermana Pamela. Las 3 de la tarde. La hora, esa era la hora que estaba este varón orando. Usted sabe que hacían varias oraciones durante el día el pueblo judío, el pueblo de Dios. Entonces, él estaba en eso, orando, y vio una visión. ¿Quién se apareció? Un ángel. ¿Cómo se llama? Esas apariciones se llaman teofanías, cuando aparece un ángel, o en el Antiguo Testamento también decía el ángel de Dios es Jesucristo mismo. Entonces, la teofanía significa una manifestación, una aparición o revelación divina, que deriva de la voz griega teofaneia, palabra que se compone de teos, que significa Dios, y faino, aparecer, apareció Dios, a través, en este caso, de un ángel. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y Él envía a sus ángeles al servicio de Él, que están al servicio de Él. Ahora el versículo 4. Dice, él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Esta palabra Señor no es que él se dirigiera a Dios, sino que a una autoridad terrenal. Así lo dicen los expertos también. Y dice, y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Qué hermoso. ¿Se da cuenta usted al Dios al cual le servimos? Que nada, no tan solo las cosas buenas, sino que todo, las cosas que no son correctas a Él también nos tiene, que creemos que no es, que Dios no ve, no, Dios ve. Por muy insignificante que sean, por eso tenemos que estar siempre, bueno, siempre vamos a cometer estando en este cuerpo, hasta que este cuerpo de vergüenza sea glorificado, ¿cierto?
pero tenemos que tener el Espíritu Santo, inmediatamente nos redarguye cuando no hemos hecho algo que sea agradable a Él. Y que dice Juan, hijitos, si el que haya pecado, cierto abogado tenemos. Gracias, Señor, por ello. Dice, orando Cornelio tuvo una visión. El Señor se manifiesta con sus hijos cuando hay una comunicación con Él por medio de la oración. Usted puede estar haciendo sus quehaceres, porque no nos vamos a estar de rodillas siempre o exclusivamente orando con Él, pero sí, en todo nuestro quehacer, nosotros podemos conversar mentalmente y Él nos está escuchando. Dios considera las oraciones del creyente como un sacrificio que se eleva a Él. ¿Sabe usted de que antes se hacían sacrificios que se veían? Pero cuando usted ora y uno piensa, Señor, quiero que esta oración sea como perfume agradable a ti, como un incienso agradable, uno no lo ve, pero Él ve. Para Él es como presentar un sacrificio, un incienso que sea agradable, que ese incienso siempre sea agradable. ¿Cómo? Como con un corazón sincero, porque por repeticiones el Señor no, usted cree que, o por un lenguaje exclusivo, el Señor se va a decir, oh, que lo cuente mi hija, mi hijo, para nada. Él ve el corazón y es como un perfume agradable que siempre sea nuestra oración con un corazón sincero, acercarnos al Rey de Reyes humillado, poniéndonos en la posición que nos corresponde, que somos tierra, somos polvo, que va a quedar aquí, que todo lo humano, todos los bienes, por mucho, por poco, lo que sea, como vista, como sea, todo va a quedar, todo va a quedar. Lo que se va a ir es, Él va a tomar de su espíritu. Si su Espíritu Santo está en nosotros, entonces Él va a tomar de lo suyo, dice, de lo suyo. Que el Señor tenga. Amén. Amén. Yo llevo el segundo apellido de mi madre, Barros, pero eso no me hace exclusiva. Y siempre se han equivocado. Me han puesto en certificados de escolares que los padres, y esto es un avisito, siempre se fijan en las notas. Y eso pasó bueno, éramos 10 también, así que no era fácil la tarea estar mirando las notas. Y el certificado me pusieron Barrios. Y tuve que demostrar e incluso hacer cursos de nuevo, hermano. Sí, es terrible. Así que fijarse los padres en todo, en los apellidos, todo, porque si no son problemas. Bueno, sigamos. Ese es un paréntesis. Recordándole la perseverancia en llamarlo con fe y devoción. En Salmo 145, 18 dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cercano está Él. Él nunca va a dejar una oración, sea agradable o no a Él. Él es omnisciente, así que Él
está omnipresente, por lo tanto, nada es oculto a Él. Seguimos. Ahí tenía yo puesto las... A ver, el versículo 5. Dice así: envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cornelio en la visión recibe instrucciones precisas. Veamos qué es una visión. Es un encuentro con Dios, aunque Él sea invisible. Él se hace presente a través de, puede ser ángeles, puede ser visible también, pero en este caso la visión se hace visible, generalmente en ángeles, pero también tiene la multiforme gracia del Señor, que también uno puede escuchar la voz de Dios. No, yo he tenido experiencias con Él, que le habla claro, preciso. También el Señor se presenta en sueños, con mensajes pero claros. Y yo creo que si yo preguntara aquí, van a ser muchos las manos levantadas de las experiencias personales con el Señor. ¿Se da cuenta usted? ¿Ha considerado de que Dios tenga ese amor tan grande, esa deferencia con nosotros, siendo tan imperfectos, que Él se haga visible en nuestras vidas en forma personal? No solo nos habla en forma general como iglesia, cuando recibimos los mensajes, cuando leemos la palabra escrita, sino que Él se da el tiempo, el lugar, nos da para hablarnos directamente. Alabamos al Señor por eso. Amén. Amén. En las Sagradas Escrituras se habla de las visiones en diferentes momentos. Eso lo sabemos cuando le habló a Abraham, cuando también le habló a Noé, a Daniel, a todos los personajes. Si leemos, siempre Dios estuvo hablando. Siempre, hasta hoy nos habla y seguirá Él hasta que Él venga. Cuando Dios habla, es para llevar a cabo su plan estratégico divino. Es así, ha sido a través de toda la trayectoria de su pueblo, como recién hablábamos. Ha usado a hombres en esa multiforme gracia de Él, y sus instrucciones siempre son precisas, categóricas. No hay duda. Cuando Dios habla y usted le pide confirmación al Señor, Dios habla, Dios confirma a través de su palabra o en diferentes formas. También a mí me contestó un sueño que tuve y le pregunté: Señor, ¿será mis pensamientos? Porque a veces la misma conciencia de uno sigue soñando cuando está dormido. Pero, y leí, yo decía: Señor, confírmame, es algo pero trascendental para mí lo que el Señor me mostró. Y leía la palabra siempre con eso, a ver, aquí me puede hablar el Señor. Siempre andaba como atenta, o en una oración, porque también he estado orando, el Señor me muestra cosas o me habla. Y sabe usted que nada. Pasaron 3 días y ya un día hice mi almuerzo, almorcé, después me fui a descansar, leí un poquito, oré así un poco y me quedé sentada en la cama dormitando.
y pongo una predicación, y la predicación, no me pregunte quién, dónde estaba, no lo sé, pero lo que sí se me quedó, que fue así, que desperté de un salto, fue que dijo, incrédulo, como Gedeón pidiendo pruebas. Señor, y ahí ya me quedó clarito que era Él, que así va a ser, y lo proclamo porque Dios no miente. Y entonces a Cornelio le indica todo cuanto tiene que hacer con un propósito. ¿Y cuál es el propósito que tiene para él? Que es de presentarle el evangelio usando a Pedro. Dios usa a nosotros para que otros también conozcan al Señor, para que sepan que hay un Dios todopoderoso que descendió, que se humanó, que vino a salvar, a buscar lo que se había perdido, y que Él no hace acepción de persona. Entonces, qué hermoso, cómo Él se mueve. Muchas veces a nosotros, a usted también tiene que haberle pasado. Fíjese que en una ocasión, por misericordia, tuve a un pastor hospedado en mi casa, y él, con mucha tristeza, me dijo me dijo así: por estas manos el Señor ha hecho muchas sanidades, pero tengo 3 nietos con una enfermedad que va deteriorándose cada día que pasa. Y lloró y dijo: y a Dios no le ha placido que estas manos ser usadas por Él. ¿Por qué hace Dios estas cosas? Para demostrarnos que no somos nosotros, que no es usted, yo ni aquel. No, es Dios que usa para manifestarse, para que conozcamos que hay un Dios todopoderoso, soberano, que todas las cosas están en su mano. Él hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y no tenemos por qué preguntar el por qué. Muchos se enojan y se van y creen que Dios tiene que hacer lo que uno quiere. No, nosotros somos los que estamos al servicio de Él, no Él al servicio de nosotros. Y dice esa pregunta, hágasela usted. ¿Ha considerado este honor que Dios nos otorga? ¿Lo pone en práctica? Un día el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con el don? Porque lo que hacemos no es nuestro. Aquí no es porque estudió, porque tiene un título o porque no estudió. No, todo proviene de Él. Los dones son de Él. Él nos pedirá también cuenta un día. ¿Qué hiciste? La parábola. El que le dio uno, ¿qué hizo? Lo enterró. Sea el Señor amonestando nuestras vidas para que podamos poner por obra los dones que Él nos ha dado. La siguiente. Ese era el texto que leí. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan de verdad. No porque estoy acostumbrada a esta hora, oro. O no porque, o cuando somos convocados, no, yo no oro a esa hora. Yo oro en otro tiempo. No, a quienes lo invocan en verdad, con un espíritu contrito, humillado. Repito, colocándonos en el lugar que nos corresponde, no más que eso.
somos barros en sus manos, ¿cierto? Eso, nada más, nada más. Y esto tiene que quedar. Como conclusión, este capítulo no tiene que ver con comida, porque después vamos a ir avanzando y le dice a Pedro también una visión, porque aquí lo manda, ¿cierto? Donde Pedro, y Pedro también ve una visión. Aquí prepara a dos hombres, ¿cierto? Uno para que reciba y el otro para que dé. Y sino con la extensión de su reino. Eso es lo que a Dios le importa. El Señor vino a eso y nos dejó esa labor de extender su reino para los gentiles. Gracias, Señor, porque si hoy usted y yo estamos aquí es por esto, por este inicio que fue abierto para nosotros, de los gentiles poder ser insertos como hijos de Dios, llamados, somos pueblo de Dios adquirido por Él. Qué grande es el Señor, no hay palabra para su misericordia. Demasiado grande, dice la hermana Morita. Entonces, todo lo que hemos visto no tiene, y lo que seguiremos viendo no tiene que ver con que usted se abstenga o no. Para la Semana Santa, ¿qué hace el mundo? Se abstiene de una comida y después siguen iguales. Y no tiene que ver, porque todo lo que consumimos se degrada. Tiene que ver con lo espiritual, con la vida eterna. Esa es la comida que usted y yo tenemos que nutrirnos cada día, porque necesitamos de ser nutridos, de ser alimentados por esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. La salvación es solo por gracia, no es por obras. Claro, ¿y dónde está eso en Romanos 3:24? No es por obra, en Mateo 7, del 23 al 24. Aquí nadie califica por su mérito, nadie califica para ser usado. Es Dios fuente de sabiduría, de poder. Él es el quien nos hace calificar. Él es en nosotros. No es porque nosotros tengamos algo que sea nuestro. No, nada. Y todas las habilidades y todo, si Él nos formó, cuando dijo, hagamos al hombre, Él nos formó. Y en Salmo 100, versículo 3b dice que Él nos formó, no nosotros a nosotros mismos. Nada, hermanos, es propio. Solo darle gracias a este Dios maravilloso. Dice, claro, sino que es Dios fuente de poder y capacita. Cuando Él llama, capacita. Y cuando estamos en la voluntad de Él, Él respalda. Cuando estamos en la voluntad de Él. Mire, ¿sabe qué? Hasta las piedras, y dice, si nosotros no lo hacemos, dice las piedras. ¿Quiénes son las piedras? Los de corazón duro. Él puede tomar y hacer y también hablar por un animal. También, si Él es soberano de toda creación. Dios en su amor y por su gracia nos llama en Tito 3:15. Su poder nos convence de pecado en Juan 16:7-15. Nos da un nuevo nombre en Juan 1:12. Somos hijos de Dios. Nos da una nueva identidad. Ya no somos del mundo, ¿cierto? Una nueva ciudadanía en los cielos,
somos peregrinos, no somos de aquí, de este mundo, estamos en el mundo. Jesús, antes de ascender, Él oró por nosotros y dijo: no los saques de este mundo, sino guárdalos en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo. Su palabra nos santifica y Él es la verdad en Cristo. Por eso cuando estemos débiles, usted busque, hay una cita bíblica en Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el poder del Señor, en Él, y nos manda a ponernos la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra, en una lucha espiritual. ¿Sabe qué? Podemos abstenernos de todo el mundo, irnos lejos, pero de esta carne, ¿quién nos libra? Si hasta Pablo dijo, ¿cierto? ¿Quién me librará de esto? De esto tenemos que tener cuidado, de nuestras reacciones, de nuestras actitudes, de nuestras emociones, de nuestro corazón que está en el corazón. Por eso Él dice: guarda tu corazón, porque aquí tenemos las inclinaciones. Usted tiene una inclinación distinta a la mía. Y aquí, en nuestra mente, están las decisiones. Aquí puede decir, pero aquí es donde decidimos qué camino tomar. ¿Hacer la voluntad de Dios o no hacerla? El Señor nos llama para usarnos, no para que comer y comer. No, dice que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si ese es la labor, el trabajo que el Señor nos ha entregado, el propósito. El Señor nos llama para usarnos conforme a su propósito, al de Él, no al mío, ni al suyo, al propósito eterno. ¿Y cuál es? El que lleguemos un día a estar con Él, verle a cara. ¿De qué, hermana, nos serviría? Nosotros, mi hermana, yo, que ya somos grandes. ¿De qué nos serviría haber recorrido todo y después llegar a la meta cuando el atleta va y corre y hace y todo, y después se desmaya? ¿De qué le sirve? Toda la preparación, todo, de nada. Por eso tenemos que estar siempre atentos, en comunión con el Señor. La próxima, por favor. ¿Se puede vivir para Dios en un mundo que no ama a Dios? Cornelio no era salvo. Todo lo que las virtudes, todos esos valores que él tenía, no lo hicieron salvo. Tuvo que pasar esto de que el Señor lo mandara. Era un soldado con autoridad, con poder sobre muchos. Tenía gran posibilidad de ser un hombre arrogante, altivo, ¿cierto? Quizás abusivo, gritón, insensible, porque así es el hombre natural. Usted puede ver, ¿sí? Intrínseco, es algo que va con nosotros, pero el hombre, la mujer que está en Cristo, nueva criatura es. Y cada mañana el Señor renueva su misericordia para renovarnos. Y dice que debemos renovar nuestra mente. ¿Por qué? Por lo anterior que dije, que aquí toma las decisiones uno. Y podría haber sido corrupto. ¿Usted ve a alguien que tenga autoridad que es corrupto? Estamos llenos, ¿cierto?
Tengan misericordia al Señor. Un día tendrán que dar cuenta. Pero sabe que al pueblo de Dios, dice el Señor, por muy corrupto que sean, y todo aquí, mire, un hombre que estaba buscando a Dios. Con mayor razón nosotros, su pueblo, tenemos que ser como en muchas ocasiones, en muchas exhortaciones de su palabra, el Señor nos manda a ser íntegros, aunque nos cueste humanamente, pero tenemos que buscar en Cristo integridad. Y honestidad no conoce la palabra. No, pero nosotros sí, qué bueno, ¿cierto? Que cuando nos den un vuelto de más, aunque no tengamos ni uno más en el bolsillo, lo podamos devolver. Cuando nos presten algo, devolverlo. Y así, mire, o cuando alguien trabaja en una oficina, compre una resma, no la saque. O el que pinta, este poquitito me lo llevo. No tengo la brocha, me la llevo. No, eso no es integridad al Señor. Dice, ¿cómo encontrar? Él era temeroso de Dios e influenció su entorno, su familia. Él y su familia, ¿sabe qué es lo que más cuesta? Sobre todo en estos tiempos en que se le ha quitado autoridad a los padres, en que ya después de los 18, yo le decía a mis hijos, si viven aquí, gracias a Dios que no, más allá de, por ejemplo, cuando están estudiando en la universidad, todo, aunque tengas la edad que tengas, aquí las reglas se cumplen. Y cuando son profesionales, aunque todos los saluden por ser jefe, aquí usted me saluda a mí. Y yo lo saludo a usted como hijo, con el respeto que se merece cada uno en su posición. Pero los padres ahora, si hacen algo, el niñito se estresa. La generación de cristal, dice mi hermana. Pero el Señor nos enseña en su palabra que también nosotros como padres no tenemos que esa autoridad que el Señor nos ha dado, no abusar de ella, sino también ponerse en el lugar, recordar cuando fuimos jóvenes. Y entonces debemos tener claro y no olvidarnos que Dios todo lo ve, que ve lo más profundo de nuestro corazón. En Proverbios 2 dice, ¿cómo podemos encontrar el temor de Dios? Hijo mío, si haces tuya mis palabras, si las atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, dígame si no hacemos toda clase de sacrificios, lloviendo, como sea, vamos al trabajo. Dice, como a un tesoro escondido. Entonces, ahí encontrarás el temor del Señor, y le añade, y hallarás conocimiento de Dios. Ahí dice, si mi pueblo se humillare, dice que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Un texto bíblico tan conocido. Pastor, vamos a pedirle a mi pastor, por favor, Pastor Carlos, ¿dónde está? Incline usted su rostro. Y vamos a orar al Señor. Nuestro pastor nos va a llevar en oración para que el Señor coloque espíritu de oración
y todo lo que hemos aprendido. Sí. Sí, amén. Amén. Y lo que dice esta palabra ahí de 2 de Corintios, si se humillare mi pueblo, como uno la sabe. Amén. Oramos al Señor, pero ¿sabe? Le voy a invitar que se ponga de pie. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cuán bueno es poder, Señor, meditar en su palabra. Cuán bueno es encontrar en ella, Señor, el camino, la senda en que usted nos lleva, Señor, a cumplir su propósito, a hacer su voluntad. Señor, a buscar, Señor, el obedecer en cuanto a lo que usted anhela de nosotros. En esta hora, Señor, y en esta oración, yo ruego que usted vuelva nuestro corazón a anhelar su presencia, a buscar esa comunión, Señor, que nace de un corazón sincero, honesto, que reconoce, Señor, la necesidad de estar con usted, Señor. Yo pido, Señor, por esta clase, por mis hermanos adultos, Señor, pido por cada uno de los miembros de esta iglesia, para que usted lo haga en nosotros. Enséñenos, Señor, a anhelar su presencia, su comunión, su amistad, Señor, ahí con nosotros. Y le pido, Señor, que usted nos ayude en todo esto, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Vamos a pasar la ofrenda.